Y ya tenemos aquí en el estudio a nuestra querida licenciada Araceli Alvarado, quien viene del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y nos va a platicar sobre estos datos de violencia y acoso a propósito pues de la conmemoración del día de hoy, y que es también otro tema que traemos por ahí, que es la percepción de seguridad o inseguridad y el avance del censo agropecuario. Pero primero le saludo y le doy la bienvenida, licenciada. ¿Cómo está? Muy bien, Nadia, gracias otra vez por darme un espacio aquí. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, pues iniciemos con este tema alusivo al día de hoy, ¿no? Pues este tema que invade a las escuelas y que necesita pues de muchísimas medidas, de muchísimas acciones por parte de todo mundo, ¿no? De todos, desde los padres, maestros, directivos y demás. Y pues al respecto trae estos datos interesantes. Así es, Nadia. Pues de esta información se deriva de la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, que ya te había traído ahí algunos datos interesantes, pero ahorita traje pues los que tienen relación con la violencia y acoso escolar. De esa información te puedo decir que la prevalencia de la violencia en este ámbito escolar de entre las mujeres de 15 años y más aquí en el estado se mide de dos formas: a lo largo de su vida y en los últimos 12 meses. A lo largo de su vida aquí en el estado, el 30.5% de las mujeres han sufrido alguna situación de violencia. En el ámbito urbano es del 32% y en el ámbito rural es del 20%. En las áreas urbanas se presenta más esta situación de violencia. Y pues en los últimos 12 meses, primero se les pregunta, como les mencionaba, a lo largo de su vida, y luego como en el último año, cómo ha sufrido, si ha sufrido este tipo de violencia, y resultó que es el 17.5% en el ámbito urbano, 18.3 en el ámbito urbano y el 12.3 en el ámbito rural, y en general el 17.3%. También, pues te puedo decir de las qué tipo de acoso, ¿no? Puede ser emocional, o más bien violencia. Es la violencia emocional, la física o la sexual, son las que nos da como resultado esta encuesta. El total a lo largo de su vida de estudiante, te decía que era el 30.3%, de la cual emocional es a lo largo de la vida del estudiante es del 16.3%, violencia física, ya sea pellizcos, empujones, ese tipo de cosas, 16.3%, y la sexual, ya sea acoso, hostigamiento, fue del 20.2%. Que este 30% equivale a un 100% de toda la violencia que vivimos en la vida, o sea, en nuestra vida, ¿no? Es increíble. Y bueno, aterrizándolo, pues, este asunto de la violencia y el acoso, lo aterrizamos en los sectores que usted nos los comparte el día de hoy. Bueno, ya de por sí creo que lo del dato del escolar me parece un dato muy fuerte. Sí, porque 3 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido a lo largo de su vida violencia, acoso escolar. Estamos hablando de un acoso en el ámbito escolar. Más o menos, ¿en qué etapa de la vida? En el universitario. En sí se desglosa en más bien la escolaridad de las mujeres. Okay. Que ahorita te lo doy. Respecto a los agresores, por ejemplo, sí, declarados por las mujeres de 15 años y más que han asistido a la escuela, se declararon que el 42.7% ha sido un compañero de la escuela. Es el más alto acosador, se podría decir. En segundo lugar está el maestro. En tercer lugar está una compañera. Y después una persona desconocida de la escuela. Y así está otra persona de la escuela, el trabajador de la escuela, el director, alguna otra trabajadora de la escuela. O sea, después de que les preguntaron si han sido violentadas, se les pregunta también por quién.
¿Por qué figura? Que incluso los ámbitos que mencionó, todos han sido información, o sea, todos han sido situaciones mediáticas aquí en el estado de Baja California Sur, empezando también por maestros, ¿no? Sí. No necesariamente estamos hablando de una violencia física y el que sea verbal, pues no le quita, ¿verdad? Pero se ha sabido, pues también, por ahí hay un asunto por resolver en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ahí estamos al pendiente de lo que vayan a decir, pero al momento, pues se ha dicho, se ha comentado que el maestro, pues a lo mejor, o al parecer, ya no va a laborar en la institución. Entonces, pues bueno, al menos los jóvenes o las jóvenes pues están tomando el valor de denunciar este tipo de actos, obviamente pues con su debido estudio, su debido análisis, ¿no? De cuál es la situación, cuál es el contexto y bueno, pues por compañeros ni se diga también, a veces uno pasa por actitudes que consideran normalizadas y que ahora que te das cuenta, ¿no? Que no están para nada bien, pues surgen más denuncias porque pues ya no nos quedamos calladas o callados. Yo creo que ese es el detalle, ¿no? Que ya alzamos la voz, ya sabemos que un se visibiliza, empujón, que una situación emocional que te hagan sentir mal, pues no es normal. No es normal y es violencia, ¿no? Puede que no se lleve a cabo un acto sexual como tal o un abuso, pero si un piropo, si a ti no te agrada, es violencia. O sea, nadie tiene por qué decirte un piropo sin un contexto, ¿no? Así es. Así nomás. Porque se le antoje y que pases por la calle y que le gustaste y que te diga una palabra que puede resultar a lo mejor un halago para esa otra persona, sea hombre o sea mujer. Pues es un acto de violencia porque no estás consentiendo ese... No hay un consenso, exacto. Sí, claro, y pues a partir de eso es violencia. Ahora, mencionabas algo muy importante. Ahí también tenemos el dato de estas mujeres mayores de 15 años que tuvieron una situación de violencia en el ámbito escolar a lo largo de su vida. ¿A quién le contaron? O sea, hay, como estabas comentando, pues cada vez alzamos más la voz, pero esto no ha sido siempre, ¿no? Y en sí el 80.7 del 100%, el 80.7 le dijo a un familiar de este acoso, pero hay un 41% que no le dice a nadie, que se queda con él, con ese sentir y no le dicen a nadie. Ya el 58.8% ya le contó a alguna persona y la principal es un familiar, pero todavía hay un 41% que se queda con esa situación, con ese sentir y que no le dice a nadie porque lo normaliza, porque por temor a causar algún otro problema o por temor a represalias. Hay muchísimas razones por las que no. O el tema de la revictimización, ¿no? Que te culpan por lo que te pasa básicamente. Así es, puede ser uno de los motivos, pero todavía es muy alto el porcentaje de las mujeres que no hablan, que no le dicen a nadie, ¿no? También algo que también veía al revisar estas estadísticas es que el nivel escolar de las personas que declararon haber tenido algún tipo de violencia en el ámbito escolar es de educación superior. Son las que más declararon, con un 28.8% de las mujeres de 15 años y más declararon haber tenido a lo largo de su vida alguna situación de violencia en el ámbito escolar. Y también de esas, su situación conyugal es más solteras. O sea, a lo mejor obedece a que pues son más abiertas, tienen como más esa fortaleza, ¿no? De decir, sí, me violentaron y lo acepto y lo digo, ¿no? A lo mejor habría que estudiar más ese dato, o esa situación, mejor dicho, pero sí aún pareciera que son más violentados, de acuerdo a los datos, las mujeres con educación superior que las de educación media superior o secundaria o primaria o sin estudios, ¿no? Son las que más declaran que fueron violentadas. Que fueron violentadas. Y menos las que no tienen aprobado ningún grado escolar,
pareciera que, bueno, según los datos, arrojaron que son las menos violentadas. Me repite, por favor. Entonces, a partir de los 15 años es cuando más se reportan, o más bien es donde hay más datos. Es la medición. Okay. Se utiliza esa medición a mayor a 15 años, son las que mujeres que se entrevistan y se les pregunta sobre los tipos de violencia escolar, violencia física, emocional, y sexual. Y si es en el ámbito escolar, en la sociedad en general y en el hogar. Muy bien. ¿Algún otro dato sobre este aspecto de la violencia y el acoso que nos quiera compartir? Pues que el 91.2% no solicitó apoyo a ninguna institución ni presentó una queja o denuncia ante la autoridad. O sea, continuamos 9 de ahí. Cada 10 se queda no presenta una denuncia, no presenta una queja y pues se queda con el sentir. Con el sentir, con la impotencia. Con la impotencia de esa situación de violencia recibida. Pues ya veremos cómo resultan los datos de este año, ¿no? Porque estos son del 2021. Es quinquenal. Es quinquenal. Mira, muy reciente. Sí, en sí se levantó hace un año precisamente, entre octubre y noviembre fue el levantamiento del proyecto y lo dimos a conocer en julio los resultados. Ahorita nada más te traje lo del ámbito escolar, pero sí hay información muy interesante, la cual la pueden consultar en nuestra página www.inegi.org.mx. Ahí están los tabulados a detalle. Hay sistemas de consulta en donde pueden observar esta información que les traje y mucha más. Pues no es tan fácil como decir denuncia y ya, ¿no? O denuncia, no te quedes callada. Es una situación complicada que depende no solo de la víctima, depende de que obviamente el abusador pues deje de abusar y que pues también sean escuchadas esas voces que necesitan pues sacar esa impotencia, ¿no? De injusticia. Y bueno, en otros casos también nos trae los datos de la percepción de seguridad e inseguridad. Así es. ¿Esto en qué ámbito? Septiembre, es del periodo de enero y septiembre de este año. En sí se les pregunta sobre en dónde se sienten más seguros. Perdón, ¿esto es sexo femenino, masculino? No difiere. Así es, son un número de porcentaje de personas. El 7.4% de los hogares de la ciudad de La Paz viven en condiciones de violencia, o sea, 7.4 hogares presentan alguna condición de violencia. Esto es en La Paz. Tenemos datos de La Paz y de Los Cabos porque son dos ciudades que entran en muestra. Y en Los Cabos es del 6.6%, por debajo los dos, tanto La Paz como Los Cabos, por debajo del nacional, que es del 8.9%. O sea, Los Cabos por poquito abajo de La Paz. Sí, por poquito abajo de La Paz, y los dos, tanto La Paz como Los Cabos, debajo del promedio nacional, que es del 8.9%. En lo que respecta a la población de 18 años y más en condiciones de violencia familiar, los porcentajes son del 6.8 y 4.3% en Los Cabos y en La Paz. Ahí es al revés, en Los Cabos es más alto y en La Paz es más bajo. Y más bajos que el promedio nacional los dos, con 8.1%. En cuanto a la percepción general de la seguridad, ¿qué tan seguros se sienten? Es el 64% de la población de La Paz se siente segura, el 72% de la población de Los Cabos se siente segura, es muy por encima, casi al doble de la percepción nacional, que es tan solo del 35.3%. ¿Se sienten más seguros en Los Cabos? Sí, el 72%, 7 de cada 10, se sienten más seguros en viviendo en Los Cabos y 6 de cada 10 en La Paz. Bueno, también habrá que tener en cuenta que son más allá, ¿no? Que aquí en La Paz. Pero sí, es relativo a la población. Creo que, es 6 de cada 10 dijeron, me siento a gusto aquí en La Paz, y en Los Cabos dijeron 7, uno más. Uno más. Muy interesante. Así es. También sobre el espacio donde se siente con mayor seguridad, es la casa y el trabajo, con más del 88% en ambas localidades. Y mientras que el cajero automático es el lugar con menos sensación de seguridad. Cuando van a sacar dinero, se sienten 48.7% y 65.3% en La Paz y en Los Cabos respectivamente. En La Paz es como menos seguro que en Los Cabos. Ay, es que entre que te sientes desde que
al momento de meter la tarjeta ya no sabes si te están clonando, ¿no? Desde ahí. Y bueno, también esta gente que a veces se acerca, ¿no? Dice que pedirte ayuda o ayudarte. Y bueno, sí puedo entender esa como rush de miedito, ¿no? Al estar en un cajero. Así es, pues es que a final de cuentas es tu, es tu dinero, no sé, tu seguridad. Tu seguridad, ¿no? sí. De hacerlo claro. con seguridad o no. ¿Algún otro lugar en donde la gente se sienta insegura? Donde se siente insegura, pues en la calle. En la calle, mira. En la calle, pues esos son los datos que te traje sobre seguridad. Y pues para contarte del censo agropecuario, ya estamos. Brevemente, sí, más cuéntame. para allá que para acá, vamos en la semana 7. Todavía pedimos a la población, a los productores, a los ganaderos, a los forestales, que se dejen censar para que esta información la estemos dando muy rápidamente. Pues ahí está, muchísimas gracias, licenciada. Ya estaremos escuchando el podcast de esta entrevista en todas nuestras plataformas. Ya sabe, para que sigan también al pendiente del censo agropecuario. Aún está en marcha. Y bueno, pues nosotros nos vamos directamente y rápidamente al resumen de hoy.